Había una carabina en el decorado, pero no era una carabina peligrosa, no una de esas que hacen que alguien levante las manos o salga corriendo por la puerta del foro. Era más bien una carabina de utilería, colgada como se cuelga un sombrero viejo, con la confianza de que nadie va a pedirle demasiado. Estaba ahí y miraba todo, y no hacía nada y eso era perfecto, porque la carabina de Ambrosio se llamaba así por una frase popular, algo que no sirve, que promete más de lo que cumple, que se ve importante, pero a la hora buena no resuelve ni el cambio de canal. Un objeto inútil, una cosa que aparenta función y entrega puro desconcierto. El programa entendió la broma desde el título, antes de que alguien dijera una línea, antes de que entrara un invitado, antes de que apareciera un mago con cara de ahora sí. El nombre ya había hecho el primer chiste. En la televisión mexicana de finales de los 70 y de los 80, casi todo tenía que saber dónde estaba parado. La telenovela lloraba. El noticiero hablaba serio. El concurso repartía premios. El musical traía estrellas. El programa familiar procuraba no asustar a la abuela ni incomodar al patrocinador. Cada formato tenía su silla, su peinado y su manera de pedir permiso. La carabina entró como si hubiera llegado tarde a una junta de producción y nadie se hubiera atrevido a sacarla. Era comedia, magia, música, baile, invitados, personajes, disfraces, albures, cortinillas, sketches que a veces terminaban porque sí, y un elenco que parecía disfrutar cuando algo no salía exactamente como debía. Había cantantes interrumpidos, magos que funcionaban mejor cuando fallaban, comediantes disfrazados con toda la costura visible, y una bailarina que podía decir thank you, de thank you, y dejar la frase instalada para siempre en la memoria popular. El programa no buscaba la limpieza, buscaba movimiento. No importaba si el sketch cerraba perfecto, no importaba si el chiste llegaba caminando, cojeando o en un taxi. Lo importante era que algo pasara. Y pasaba. A veces simplemente una tontería. A veces una aparición absurda. A veces una frase que nadie podía explicar al día siguiente, pero que todo el mundo repetía con una gran seguridad. La carabina no era elegante. Tampoco quería serlo. Tenía esa felicidad rara de la televisión hecha con prisa, con oficio y con descaro. Una televisión que todavía se permitía el error visible. El actor se equivocaba, el público se reía, el personaje entraba antes de tiempo, alguien estiraba la escena, alguien la mataba de golpe. Y la carabina seguía ahí, como diciendo, tranquilos, yo tampoco sirvo para nada. El rifle inútil no era solo decoración, era una declaración involuntaria. Un programa entero construido alrededor de una promesa fallida. Un arma que no disparaba en un show donde los remates tampoco siempre disparaban donde se esperaba. Pero algo sí pegaba. Pegaba el ritmo, pegaba el desorden, pegaban las frases, pegaba a Gina Montes cruzando la pantalla, pegaba a Beto el Boticario convirtiendo la magia en accidente, pegaba la sensación de que la televisión, por un rato, se había aflojado la corbata. La carabina de Ambrosio venía del mundo de la variedad, y la variedad era el cajón donde cabía todo lo que no sabía comportarse. Un cantante, un mago, una bailarina, un comediante vestido de señora, un invitado famoso, una pájara. Una frase que no tenía mucho sentido, pero que sonaba bien. Todo podía entrar. El secreto era no preguntar demasiado. Ese formato le venía perfecto al programa. No tenía que contar una historia completa. No tenía que demostrar profundidad. Solo tenía que moverse. Si una escena se caía, entraba otra. Si el chiste no llegaba, aparecía alguien con un sombrero. Si la magia fallaba, mejor, porque ya había comedia. Pero ese desorden vivía dentro de una maquinaria muy ordenada. Televisa era una fábrica inmensa de rostros, frases, horarios y costumbres. Entraba a la casa todos los días. Decía quién era gracioso, quién era familiar, qué podía insinuarse y hasta dónde. Era una televisión grande, centralizada, con olfato comercial y reflejo de censura.
La carabina encontró su lugar en una esquina de ese sistema. Y no se salió, no rompió la puerta. Más bien abrió una ventana y empezó a tirar papelitos. El programa obedecía lo suficiente para seguir al aire. Tenía música, tenía figuras populares, tenía estructura de entretenimiento familiar. Podía sentarse en la sala sin que nadie apagara el televisor de inmediato. Pero también dejaba pasar ruido, una frase torcida, un gesto de más, un sketch que no cerraba, una broma que parecía inocente hasta que algún adulto en la sala se atragantaba con el café. Ahí estaba su frecuencia. No era una revolución televisiva con pancarta, era algo más travieso, una señal que parecía normal hasta que empezaba a hacer interferencia. Y la interferencia era el chiste. La televisión más pulida intenta borrar la costura. La carabina la dejaba ahí, casi saludando. Esa costura decía que el programa estaba vivo, que podía equivocarse en público, que el siguiente minuto podía ser una canción, una bobada o una cosa que no debía haber funcionado y que funcionaba por pura terquedad. Era una frecuencia modulada por la censura, por el presupuesto, por el oficio y por el relajo. Una señal muy seria jamás habría sobrevivido ahí. Pero por suerte, la carabina no era seria. La carabina funcionaba por repetición, pero no era repetición aburrida, sino repetición de vecindad. Esa cosa de ver aparecer a alguien y saber, antes de que diga nada, que algo se va a descomponer. El público aprendía el código. Sabía que ciertos personajes traían cierto tipo de desastre. Sabía que una cortinilla podía ser tan memorable como un sketch. Sabía que una frase tonta, repetida suficientes veces, dejaba de ser tonta y se volvía patrimonio familiar. La televisión abierta hacía eso muy bien. Convertía el hábito en complicidad. Había que estar ahí, frente al aparato, en el horario correcto. Y luego venía la repetición oral. En la escuela, en la oficina, en la comida, con alguien imitando la voz, exagerando el gesto, diciendo la frase mal porque así daba más risa. La carabina no necesitaba que todos sus sketches fueran brillantes. Necesitaba que fueran reconocibles. Y lo eran. La pájara Peggy no tenía que explicar su existencia. Beto el boticario no tenía que demostrar que la magia iba a salir bien. Gina Montes no necesitaba más que unos segundos para quedarse en la cabeza. El programa iba armando una pequeña clave común, como una contraseña, que se decía con risa. En esa época no había clips circulando al día siguiente. La gente hacía el trabajo con la boca. Repetía, imitaba, corregía mal, inventaba un poco. La memoria popular nunca ha sido muy obediente, pero tiene un excelente oído para lo pegajoso. Por eso tantos recuerdos de la carabina son fragmentos. Nadie recuerda el episodio completo siempre. Se recuerda una entrada, una frase, una canción interrumpida, un disfraz, un denanquio, un absurdo que en la memoria creció como planta de patio. Ese era el archivo real, la gente repitiendo pedazos. Y en ese archivo el programa tenía una ventaja enorme. Sus mejores partes podían sobrevivir solas. No necesitaban contexto completo. Bastaba una frase, una aparición, una cara. En la televisión de esa época la censura no siempre llegaba con una sirena. A veces venía solo con un lápiz, una palabra menos, un gesto más chico, una frase que había que disfrazar, una insinuación que debía parecer accidente. La carabina aprendió rápido. No podía decirlo todo. Tampoco quería quedarse muda. Entonces hizo lo que hace buena parte del humor popular. Dobló la esquina. El doble sentido se volvió herramienta. El albur entraba con bigote falso. La frase inocente cargaba algo debajo del brazo. El adulto entendía una cosa, el niño repetía otra y la abuela fingía que no había oído. Esa era una de las grandes tecnologías familiares de la televisión mexicana. Todos mirando lo mismo y no todos entendiendo lo mismo. La censura no eliminó el chiste. Muchas veces lo volvió más chueco. Y lo chueco, en la carabina, casi siempre era mejor que lo derecho. Un comentario directo podía convertirse en una palabra mal dicha.
Un gesto podía durar medio segundo más de lo prudente. Una mirada podía hacer el trabajo de una línea completa. El programa era experto en esa técnica mexicana de decir, yo no dije nada, mientras todo el mundo entendía demasiado. Por eso la tijera fue casi una colaboradora involuntaria. Marcaba el límite y el programa bailaba alrededor, pero no siempre con sutileza, a veces con unos zapatos enormes. Y esa es una parte muy importante del tono del programa. La carabina no era fina, era pícara, y la picardía necesita obstáculos. Si todo se puede decir, el doble sentido pierde gracia. Si algo está prohibido, empieza el ingenio. El chiste se vuelve más elástico, más torcido, más teatral. Le salen bigotes, moños, acentos, disfraces. También ahí estaba el riesgo. Algunas bromas cargaban con los prejuicios de su tiempo. Algunas formas de humor han envejecido con la elegancia de una peluca mal guardada. Conviene no limpiar eso con nostalgia. La carabina era hija de su televisión y de sus permisos. Cuando no hay grandes efectos, el cuerpo hace el espectáculo. En la carabina los actores eran decorado, chiste, remate, cortinilla y a veces mueble emocional del sketch. Entraban disfrazados, sudaban el gag, ponían voces, exageraban la cara, tropezaban con dignidad y salían antes de que alguien pidiera lógica. La gracia estaba en que se veía el truco. La peluca parecía peluca, el disfraz parecía disfraz. La transformación no escondía la costura, la presumía. Alejandro Suárez tenía elasticidad de comediante de oficio. Gualberto Castro podía cruzar música y humor sin pedir permiso. César Costa traía una presencia popular que el programa podía desordenar. Chabelo cargaba otro tipo de memoria televisiva. Beto el Boticario hacía de la magia una promesa siempre sospechosa. Luis de Alba, Benito Castro, Maribel Fernández, Lucila Mariscal, Paco Stanley y otros nombres entraban y salían de ese carnaval televisivo. Cada cuerpo traía una herramienta distinta. Uno gritaba, otro miraba, otro cantaba, otro fallaba con método, otro aparecía vestido de algo que no necesitaba explicación, porque la explicación habría arruinado el momento. Y luego estaba Gina Montes. Su presencia era breve, pero poderosa. El leotardo negro, las botas, el baile, la frase. No hacía falta nada más. Era cortinilla, pausa, energía visual, travesura permitida por la televisión familiar. Una sensualidad controlada, sí, pero también una marca rítmica. Cuando aparecía, el programa respiraba distinto. Reducirla a adorno sería poco. Convertirla en símbolo solemne también sería demasiado. Gina Montes fue algo más concreto y más televisivo. Una aparición inolvidable. De esas que duran segundos, pero que se quedan décadas. Y el programa estaba lleno de ese tipo de apariciones. Cuerpos que entraban rápido, dejaban algo y se iban. Y la variedad vive de eso, de confiar en que una persona puede cambiar el clima del foro en 5 segundos. La carabina llevó esa confianza al extremo. La carabina tenía una relación muy relajada con el remate del chiste. A veces llegaba, a veces no. A veces venía disfrazado. A veces se quedaba en el tráfico y mandaba a un primo. Un sketch podía empezar como una escena, volverse interrupción y terminar en una frase que parecía caída de otro programa. Otro podía depender de un gesto mínimo, de un error, de alguien entrando cuando no tocaba. Había chistes que funcionaban porque estaban bien escritos, pero otros funcionaban porque estaban mal acomodados y otros porque nadie parecía demasiado preocupado por arreglarlos. Y eso era parte del encanto. La comedia tradicional suele construir una escalera: preparación, tensión, golpe. La carabina muchas veces usaba esa escalera para colgar la ropa. El público no siempre sabía hacia dónde iba la escena, pero sabía que algo iba a ocurrir. Y en ese algo cabía casi todo. Pero no era absurdo de laboratorio, era absurdo de estudio de televisión. Con prisas, con oficio, con censura, con invitados, con vestuario, con cuerpos disponibles y ganas de pasarla bien.
Por eso no entender todo era parte del contrato. El programa no pedía concentración absoluta, pedía disposición. Había que dejarse llevar por el corte, la entrada, la frase repetida, el personaje que parecía inventado 5 minutos antes y aún así regresaba como si tuviera acta de nacimiento. En otro contexto, eso habría sido un defecto. Aquí era un método, aunque nadie lo llamara así. La carabina entendió algo básico. En televisión popular no todo tiene que cerrar. A veces basta con que algo se quede pegado. El remate perfecto dura un segundo. La rareza, bien colocada, puede durar años. Y esa es la diferencia entre un chiste que se aplaude y una tontería que se vuelve memoria. El chiste se termina. La tontería vuelve sola, sin pedir permiso. El elenco de la carabina no era una mesa bien puesta. Era una fiesta, donde cada quien llegaba con su plato y alguien ya estaba bailando en la cocina. Había conductores, cantantes, cómicos, magos, invitados, vedettes, personajes recurrentes y apariciones que parecían entrar por la puerta equivocada. Esa mezcla le daba al programa su movimiento. Nadie era dueño completo del escenario por demasiado tiempo. Muchos nombres que en el programa traían su propio ritmo. Algunos venían de la canción, otros de la comedia y otros de esa televisión donde el oficio consistía en aguantar lo que pasara y sonreír, como si todo estuviera planeado. Y el programa necesitaba precisamente eso. Gente capaz de sostener el desorden. La cuarta pared no se rompía siempre, pero sí se aflojaba. Se sentía delgada. A veces parecía que algo del cansancio o la risa real o el apuro se colaba en la toma. Y lejos de arruinarlo, lo mejoraba todo. La carabina no quería parecer perfecta. Parecía viva. Y lo vivo se despeina. Hacia finales de los 80 la carabina salió del aire. Pero salir del aire no es lo mismo que desaparecer, y menos en la televisión popular. Un programa puede terminar y seguir dando vueltas en la cabeza de la gente como un jingle de comercial viejo. Se apaga la transmisión, pero alguien en la casa sigue repitiendo la frase. Alguien recuerda el baile. Alguien jura que tal sketch existió, aunque nadie encuentre la prueba. La carabina no quedó durante años como un archivo ordenado, completo, bonito, listo para verse con calma. Quedó como había vivido, en pedazos. Unos recordaban a Gina Montes, otros a Beto el Boticario, otros a la pájara Peggy. Otros no sabían explicar bien qué pasaba, pero aseguraban que se reían. Había fragmentos, repeticiones, grabaciones caseras, menciones, anécdotas. Un archivo desordenado para un programa desordenado. Muy coherente, muy a su manera. Eso también tuvo un costo. Cuando no hay un archivo claro, la nostalgia se pone creativa. Rellena huecos, mejora chistes, borra lo incómodo. Vuelve legendario lo que quizá fue simplemente raro. Y la carabina no necesita que la nostalgia la maquille demasiado. Con peluca, bigote y cortinilla ya tenía suficiente. Y tal vez por eso sobrevivió tan bien. Porque no quedó como monumento, quedó como conversación. Internet le dio a la carabina una segunda vida, pero no una vida elegante. No volvió restaurada, brillante, con moño y presentación de gala. Volvió como vuelven las cosas verdaderamente populares. En clips raros, en videos borrosos, en comentarios nostálgicos, en listas incompletas y gente escribiendo "yo sí me acuerdo" debajo de una cortinilla. Era el formato ideal para un programa que ya funcionaba por pedazos. Una escena podía circular sola. Una frase no necesitaba capítulo completo. Gina Montes podía aparecer en segundos y bastaba. Beto el Boticario no requería contexto. La pájara Peggy podía entrar sin explicación, como siempre. La carabina estaba hecha sin saberlo para sobrevivir en fragmentos. Las generaciones nuevas la encontraron de otra manera. Ya no frente al televisor familiar, sino en pantalla pequeña, sin horario, sin contexto, sin la paciencia de la programación abierta. Y aún así, algo se entendía. No todo,
pero algo. El corte abrupto, el personaje exagerado, el humor que parece fallar y por eso da risa. La frase que se repite hasta quedar como estampita absurda. Todo eso conversa bien con la cultura del clip y el meme, aunque el programa no haya sido diseñado para eso. La carabina no anticipó Internet, simplemente era fácil de despedazar. Y eso en Internet es casi una virtud. También hay algo justo en ese regreso imperfecto. Un programa que no era pulido vuelve sin pulir. Un programa que vivía de la interrupción reaparece interrumpido. Un programa que funcionaba por entradas sueltas regresa en entradas sueltas. El archivo digital no lo corrigió, lo volvió más parecido a su recuerdo. La carabina dejó una pregunta divertida. ¿Por qué se recuerda tanto algo que visto con frialdad estaba lleno de fallas? Y la respuesta quizá está ahí mismo. Se le recuerda porque fallaba con alegría, porque no escondía del todo el remiendo, porque no parecía fabricada en mármol, sino en cartón, en tela, en sudor y en oficio. Porque la televisión también puede quedarse en la memoria cuando no pretende ser impecable. Su huella no es una gran línea de influencia perfectamente dibujada. Es más bien una mancha de confeti. Está en frases sueltas, en la memoria de una cortinilla, en la imagen de Gina Montes, en la magia medio sospechosa de Beto el Boticario, en el título mismo, que sigue siendo una broma perfecta. Un programa llamado como algo que no sirve y que sin embargo sirvió para quedarse. La carabina no fue pura, era televisión comercial, con censuras, con límites, con prejuicios, con permisos calculados y con chistes que hoy pueden sentirse viejos. Pero dentro de esa maquinaria tuvo una temperatura especial. Algo en ella parecía menos domesticado que otros productos más serios. Pero no porque estuviera fuera del sistema, porque estaba bien adentro. Pero adentro también se puede hacer ruido. Su legado es el permiso de fallar en público y seguir sonriendo. Es una especie de recordatorio para cualquier comedia demasiado peinada. A veces, el chiste no necesita traje. A veces necesita entrar despeinado, tropezarse un poco y saludar como si todo hubiera sido planeado. Ese permiso importa, porque la televisión popular no solo produce obras, produce hábitos, frases, maneras de reír, recuerdos compartidos que no siempre pasan por el prestigio. La carabina no pidió entrar al museo, se metió a la sala de la casa. Después de un programa de televisión antiguo, el final no siempre era limpio. A veces quedaba una pantalla con puntitos, o un ruido blanco, o una vibración necia. El aparato seguía encendido aunque ya no hubiera programa. El contenido se había ido, pero la televisión todavía hacía algo. La carabina de Ambrosio pertenece a ese momento. No al cierre ordenado, con discurso y con moño. Más bien a ese instante en el que todo ya acabó, pero todavía queda ruido en la sala. Un ruido que no explica nada, pero que acompaña un poco. Como diciendo, ya se fue el programa, pero no se levanten todavía. En algún momento desmontaron el set y la carabina dejó de colgar. El piano, si seguía ahí, volvió a ser piano. Las pelucas fueron a parar a otra caja. Los trajes a otra bodega. Los actores siguieron en otros programas, con otras rutinas y otros públicos. La televisión mexicana cambió. El país cambió. Los aparatos cambiaron. El control remoto se multiplicó. Y luego llegaron las pantallas pequeñas, los clips, las búsquedas, la nostalgia por encargo. Y la carabina siguió apareciendo. No completa, no domesticada, no convertida en estatua. Aparece como aparecen las cosas que de verdad fueron populares. Mal editada, recordada a medias, repetida con errores, exagerada por quienes la vieron, descubierta con sorpresa por quienes llegaron tarde. Y sí, todo era raro. Raro como un programa de magia donde lo mejor era desconfiar del truco. Raro como musical que aceptaba interrupciones. Raro como comedia que a veces no sabía dónde iba, pero que llegaba haciendo ruido. Raro como un rifle colgado que no servía para disparar,
pero que terminó siendo el objeto más honesto del set. La carabina no necesita ser defendida como una obra perfecta. Sería injusto y además aburrido. Su gracia está en otra parte, en haber sido un desorden feliz dentro de una televisión que muchas veces quería tener todo bien peinado. No todo funcionaba, y por suerte, porque cuando todo funciona demasiado, a veces no queda nada para recordar. En cambio, la carabina dejó costuras, tropiezos, frases chuecas, una sensación de fiesta rara que todavía se reconoce en cuanto aparece un clip. Y quizás esa sea su verdadera forma de permanencia. Una gran estatua, sin una carcajada que vuelve con mala calidad de imagen. Un archivo perfecto, sin una cortinilla. No una lección, sino un gesto. Alguien entra, algo falla, alguien baila, alguien remata tarde, alguien recuerda. La pantalla se llena de estática. La carabina sigue sin disparar. Y todavía hace reír. Gracias.